Este es un programa de Enquiridion, entendiendo los tiempos. La gran apostasía aún no la hemos visto y se tiene que dar como algo natural, ya que la gran ramera embriagó a todos los que tienen que ser embriagados, y es lo que ahorita estamos contendiendo. La santidad está leudada por el paganismo y la cultura de este mundo, y tenemos que ponernos alarma, la pila en eso y empezar a distinguir esto no, esto sí, aunque suene rudo y ofenda a la carne. Sí, y está bien grueso porque es también lo que dice Apocalipsis, ¿no? O sea, dice en el último capítulo, ¿no? Dice: el que quiera seguir en su pecado, sígase contaminando, porque quiera santificarse, santifíquese más todavía, ¿no? Sí, el que miente o robe, hurte más, mienta más, ajá. Pero los que no, los que estén en la verdad, como dices, los que amen la verdad, santifíquense, porque eso es algo también, ¿no? Que es como una característica del tiempo de la apostasía, que se va a dividir, como aún lo que dice a la iglesia de la Odisea, ¿no? No puede ser frío ni caliente, sí. O sea, más bien tienes que ser frío o caliente, no puede ser tibio, pero va a haber un momento donde esa tibieza se va a acabar, ¿no? Y unos van a ser fríos, otros van a ser calientes, y va a ser cuando venga esa parte, ¿no? De la apostasía. Sí, esto que dices de lo tibio y de lo caliente, quisiera nada más mencionar algo. Alguien, digo, lo voy a citar, es Martín Lutero. No soy muy adocto a Martín Lutero, pero pues, sí, Dios lo usó en algunas cosas. Y Martín Lutero decía esta frase: si tú vas a pecar, entonces peca bien. ¿Y qué quiere decir esto? Que ahorita es parte de esta situación, de esta tibieza. O sea, ahorita el que peca no se da cuenta que pecó, pero el que cachó el pecado, para no ofender al que pecó, le dice: ah, mira, no pasa nada. Entonces, tanto del que tiene el deber de Dios de sonar la alarma, como con Nehemías, que no, ¿es Nehemías? Sí, ¿no? Que dice que la sangre... Ezequiel, gracias, ¿no? Que va a demandar la sangre del que muera, porque él no anunció eso, le va a demandar a Ezequiel la sangre, ¿no? Es el capítulo 5, dicho. Entonces es interesante porque ahorita ya eso está bien leudado. Son los perros que no ladran, los pastores dormilones como perros que no ladran, ¿no? Isaías 63. Entonces es importante porque esa es parte de la tibieza. O sea, el que peca dice: ah, no me caí muerto como Ananías y Zafira en el tiempo de los hechos, no pasa nada, espiritualmente estamos muertos, estamos separados de Dios, pero no tengo una prisa por confesar mi pecado, porque el mundo me acepta, el cristianismo me acepta, y el que me tiene que exhortar para que no me vaya, no me exhorta, porque me va a ofender. Entonces eso se leuda, es la tibieza. Entonces cuando Jesús, por eso dice, Apocalipsis 22, desde el versículo 9 en adelante: el que mienta, mienta más. O sea, si vas a mentir, miente. Y o sea, realmente que sea un pecado en donde la gente dice: pecaste, y está feo, y eso produzca una vergüenza para arrepentirse. Pero como ya no hay pecado malo, sino son pecadillos, son mentirillas, entonces no pasa nada. Entonces ni soy de Cristo, ni me exhortan para volver a Cristo, para no ofenderme, pero tampoco soy del mundo. Y eso yo le llamo lo más miserable que puede existir para un ser humano, y es tener, entre comillas, lo mejor de las dos partes, de Dios y del mundo. Pero eso es una miseria, no eres real en nada. Espantoso. Y sí, una vez comentábamos eso, ¿no? Que o sea, aún el ser frío o caliente te salva de cualquier manera, ¿no? Porque ya sea que estés caliente, que estés encendido en el Señor y todo, o que estés completamente como en pecado, lo que sea, tienes más chance de arrepentirte, porque el Espíritu Santo puede como decirte: hey, estás pecando, como dices, alguien de la iglesia, que si estás pecando y se demuestra y todo, y aún tú mismo sabes que estás pecando y viene una convicción y te puedes volver otra vez, ¿no? Pero sí, cuando estás como diciendo: ah, pues estoy pecando, pero creo que estoy bien y no pasa nada y puedo seguir mi vida, yo creo que es de las cosas más peligrosas, ¿no? Como dices, de lo más miserable. Es en su propia opinión, sí. Y al final es de lo que dice, ¿no? Que el Señor va a vomitarlos de su boca, ¿no? Los que estén como en esa realidad. Uh-huh. Y es como la hipocresía y la altivez, ¿no? Que es de las cosas que aborrece el Señor. Dice: sí, mi alma aborrece por completo el orgullo y todo. Y es eso, ¿no? Como decir: ah, pues estoy en mi pecado, pero estoy bien y no pasa nada, ¿no? Y Dios le llama a todo eso, ese conjunto, porque hay mentira, hay altivez, hay orgullo.
El orgullo también se manifiesta con la falsa humildad. Ay, no, es que a mí nadie me quiere, y es un puro orgullo, ¿no? El que quiere que le estén dando palmaditas todo el tiempo y se zancocha, ¿no? En el perdón falso de los demás. Eso es temor al hombre, quieres agradar al hombre. Y Jeremías 17 dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso, y quién lo conocerá. Pero si leemos los versículos antes de ese mismo capítulo, el corazón del hombre se vuelve engañoso y perverso cuando está viviendo con temor al hombre. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, yo vivo en maldición por confiar en el hombre, y por eso miento, por eso me escondo, por eso hago cosas ocultas, por eso no acepto la reprimenda, por eso yo le digo a Dios, no me castigues, ¿no? Si yo no acepto el castigo de Dios, soy un bastardo. Yo quiero vivir como bastardo cuando no acepto la disciplina de Dios y me ofendo de su disciplina, pero no entiendo que Dios disciplina por amor. En ese contexto de temor al hombre, que hay orgullo, altivez, todo esto, entonces mi corazón es engañoso y perverso, y es una maldición. No hay peor maldición que creer que lo que hacemos está bien, pero no está conforme a lo que Dios quiere, como Saúl. Pero todo eso en conjunto Dios le llama iniquidad. Esa es la iniquidad del hombre. Cuando el hombre cree que hace lo correcto, aún con la Biblia, pero realmente está haciendo algo que Dios no quiere. Y Jesús dice, hay muchos salvos, hay 2000 años de historia de iglesia ya, 2019 años de historia promedio, de gente que ha muerto en Cristo, pero que en el juicio de los santos, en el tribunal de Cristo, no van a reinar con Él, porque hicieron cosas en un contexto de hacedores de maldad. Porque Jesús dijo, nunca te conocí. Pero en tu nombre, nunca te conocí. Pero yo creía, sí, eras un inicuo. Nunca cambiaste tu iniquidad y te fuiste en pos de lo que tú creías y no de lo que yo quería. Y eso está grueso porque va a haber sorpresas. 2000 años de gente que ha muerto en ese contexto y no van a vencer. Por eso muchos son llamados, pero pocos escogidos para vencer. Por eso los últimos serán los primeros. Muchos de los que van a reinar con Cristo van a ser de los mártires en la gran tribulación, al final de la era, que no vivieron 100 años de evangelismos con estadios llenos y hasta pedían su manto de unción cuando murieron y tanta tontería que existe ahorita, que está mal. Y los últimos, que van a ser muchos niños y adolescentes, van a ser rescatados al final de la era, y ellos van a reinar porque pelearán contra el Cordero los vencerá, y tendrán el testimonio de la palabra de Jesucristo, ¿no? Limpiaron sus ropas con la sangre de Cristo, las lavaron, y van a decir, oye, pero ellos no vivieron nada, ¿no? A lo mejor se convirtieron y a los 2 días los mataron. Los jornaleros, ¿no? Que dice, estuvimos toda la noche trabajando. Exacto. Todo el día, y a ellos nada más, y el Señor va a pagar. ¿Qué? ¿No es justo? Ellos dieron su vida por mí en 2 días. Eso cuenta igual que tus 30 años, en donde esos 30 solamente 5 me dedicaste. Sí, está de terror. Porque es lo que nos toca como creyentes, es parte del juicio que nos toca. Pero, ¿qué más, bueno, amigos? Está bueno porque algo que el Señor nos está como recalcado. De hecho, nuestro pastor de la iglesia local está hablando ahora de Apocalipsis, y hace como 2-3 meses fue como muy intencional en hablarlo, y es algo que estábamos orando ahí en el cuarto de oración. Era salir de Babilonia, como es tiempo, ya las mezclas, ya es un tiempo, estábamos viendo trascendental de sal de tu tierra, sal de tu parentela, olvida la casa de tu padre, olvida tu pueblo, inclina tu oído al rey, no te unas a yugo desigual. Como que el Señor, vemos la ley y no le gustaban las mezclas, ¿no? En la comida, en la ropa. Y aún cuando tenemos mezclado con el mundo nosotros, ¿no? Y es eso que no nos deja ser ni fríos ni calientes, esas mezcolanzas, porque pues estamos así, ¿no? O sea, estamos como, que puedo avanzar en el Señor, pero hay algo que me lo impide, y es mi carne, que desea todavía las cosas de este mundo, los apetitos de la carne. Y como decías ahorita, ¿no? Nadie me dice nada, me la pachangueo, por así decirlo, la campechaneo, tantito del Señor, tantito del mundo, y no hay como un discernimiento en la posición como estamos, ¿no? Uh-huh. Se me hace muy, muy trascendental, no sé. Jesús dice algo muy interesante eso, pero no sé si quieres tú decir algo, ¿no? No, dilo. Ok, en Mateo 13, versículo 30 dice, dejad crecer, cuando habla de la parábola de la siembra, y habla el reino de los cielos semejante a, se trata del reino de los cielos.
No son parábolas para los inconversos ni para predicar en las calles. Es la identidad del reino en la iglesia. El reino de los cielos no termina hasta que acabe el milenio. Entonces ya comenzó desde que Cristo viene también. Entonces dice, dejad crecer juntamente lo uno con el otro, y lo otro, está hablando de la cizaña que fue sembrada en la noche, después de que en el día el Señor de la tierra sembró el trigo. El Señor es Dios, es el Padre, y la palabra que sembró es Cristo. Cristo es esa semilla que se sembró en la tierra, y el fruto que dio son los santos. Entonces todo el trigo somos nosotros los santos. Entonces, pero en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces, todo lo que se hace en tinieblas, en oscuridad, y que no sale a la luz, el Evangelio de Juan se la pasa hablando de la luz, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 6, 12, el 13, 14, o sea, se la pasa hablando de la luz, el 17. El Evangelio de la luz, pues el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, todo lo que no se hace a la luz, y la luz representa que a nosotros se nos exponga nuestras obras malas para ser reprendidos, y entonces nos avergoncemos, nos duela y nos arrepintamos de corazón y lo abandonemos, y entonces podamos seguir en la luz mientras tanto que la luz, ¿no?, está accesible a nosotros, ¿no? Pero cuando no hacemos eso y nos mantenemos en tinieblas, entonces aquí viene Mateo 13, el enemigo siembra en la noche la cizaña. Y lo más grueso es que Jesús no la corta hasta el día o el tiempo en el que tiene que ser cortada. Entonces voy a leerlo ahora sí. Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, trigo con cizaña, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores son los ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojos. Ojo, al decir ángeles, hay ángeles que toda la creación está sujeta a Dios. Todo, aún lo caído. O sea, el diablo no tiene su propia situación y su imperio y lo está logrando, no. El diablo se somete a Dios, aún le tiene que pedir permiso, y si Dios no le concede permiso, el diablo no puede hacer nada de lo que hace sin que Dios le conceda el permiso. Al decir todo esto, que aún se abriría una puerta para otro tema, ¿no?, hay que pensar en esto. Los ángeles son los segadores, sí, pero también dentro de los segadores Dios utiliza ángeles, y los va a utilizar, y los está utilizando, ángeles caídos, que están en contra del reino de Dios, en contra de la verdad de Dios, pero aún así Dios les ordena y les permite que hagan sus cosas. Entonces fíjense lo que está pasando aquí. Dice que le va a decir a sus segadores. En este caso no está hablando todavía del arrebato. Está hablando de una cosecha previa a la cosecha de los santos. Está cosechando primero la cizaña. O sea, aquí tiene que intervenir una situación extraña, espiritual, como siempre es. Lo espiritual es lo que realmente mueve lo natural, ¿no? Entonces dice a sus segadores, recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto viene después. Entonces primero va a arrancar la cizaña, pero ya que está bien distinguida. Ahorita si el Señor arrancara la cizaña, se llevaría a muchos que todavía pueden ser salvos y cambiar su manera de pensar. Pero hasta que no viene el tiempo en donde ya el trigo es trigo y la cizaña es cizaña, Jesús no va a arrancar nada. Dios no va a arrancar nada, pero cuando lo arranque, entonces ¿qué está diciendo? Vamos a arrancar todo lo que no es conmigo y lo vamos a atar en manojos. Esto es parte de la transición del dolores de parto al aumento de los dolores de parto. Va a llegar un momento en esa transición de esta misma era a la siguiente etapa, en donde hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. El Señor va a llegar un momento en que ya todos los malos que llaman bueno a lo malo, a los que están engañados, a los que no aman la verdad, a los que no quieren hacer caso, Dios ya no va a contender con ellos y va a atarlos. Esto quiere decir que va a distinguirlos. Ustedes ya no son de los míos, su oportunidad para poder cambiar ya no la tienen, van a ser atados en manojo y yo los voy a distinguir como cizaña. Y lo que sigue es que van a ser quemados. Y no quiere decir que Dios acabó con su gracia y su misericordia, pero está hablando de una generación que va a estar en contra de Dios tan fuerte como en el tiempo de Noé, que Dios ya no va a querer contender con ellos. Y tiene que separarlos por amor a los justos, por amor a los santos. Por amor a Lot, el Señor dejó que Abraham intercediera. Por amor a los salvos, el Señor va a cortar, a los escogidos va a cortar esos tiempos. Por amor a su nombre, el Señor tiene que distinguir la cizaña del trigo para que entonces venga la siguiente etapa, que es enjuiciar a las naciones, bueno, la gran tribulación, y el Señor poder rescatar a su iglesia. Entonces, una cosa lleva a lo otro. Siempre Dios, una cosa nos lleva a la siguiente etapa, y todo siempre lo hace en justicia, lo hace en verdad, y lo hace por amor a su nombre, a su fama, a su gloria y a la iglesia. La tiene que purificar. Sí. Entonces la gran apostasía es como un fruto que Dios aún va a usar para
distinguir lo bueno de lo malo, pero insisto, la apostasía no se va a dar hasta que no haya un total embriagamiento, vamos a ponerlo así, no sé si esté bien conjugado eso, una total embriaguez o borrachera de los que han conocido la verdad, pero que amaron más las tinieblas. No quisieron Y es lo que estamos viviendo ahorita, exactamente. No quisieron arrepentirse. Entonces, como resumiendo, o como para ponerlo en más claro, porque hablamos muchas cosas. Exacto. Podríamos decir que en este tiempo en el que estamos viviendo, conforme a lo que dice Mateo 24 de estas 3 etapas, estaremos viviendo en el principio de dolores de parto, pero como una antesala ya del aumento de los dolores, donde va a empezar la apostasía, ¿no? Sí. Donde va a empezar o más bien está empezando, ¿no? Esta división de los que están a favor del Señor, los que aman la verdad, los que están a favor de su voluntad, y los que por causa de la embriaguez de este mundo, de las mezclas, de seguir permitiendo cosas, y como dices, no nada más como los adolescentes que escuchan música o que andan así, sino aún en la misma iglesia, me atrevo a decir que hasta en el liderazgo, sí. que permiten ciertas los cosas. Ancianos y los papás, los adultos, sí. Sí, las familias, la autoridad. Las autoridades que permiten muchas cosas. Entonces podríamos decir eso, ¿no? Que estamos como viviendo en ese momento decisivo de amar al Señor, de entregar por completo este amor y, como decías, ¿no? En humildad, en decir, Señor, necesito de ti, y aún si tengo pecado, que salga a la luz, aún como dicen, ¿no? Que si hay alguien que ha pecado, vaya con los ancianos de la manera correcta, ¿no? Santiago 5, ¿sí? Si alguien está en pecado, vayan para que sea sanado, ¿no? Y que el pecado es expuesto para que haya una sanidad, ¿no? Igual lo que dice Juan 3, o sea, si vienen a la luz, van a ver las obras buenas y todo esto, pero los que no, van a seguir escondiéndose y todo, sí. ¿no? Entonces, sí. Pues, o sea, es eso, ¿no? Podríamos decir que estamos viviendo en la transición entre el principio de dolores de parto y el aumento de los dolores, cuando va a empezar la apostasía, ¿no? Y como para puntualizar otra vez qué es la apostasía, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que el apostatar no es nada más, o no es creer en el Señor y tener pecado del que puedes arrepentirte, sino el dejar completamente al Señor, no abandonar por completo a quien es Dios, y ya como específicamente en el contexto de que se va a levantar el hombre de iniquidad, el anticristo, que va a darles por su lado, a decirles, quieren pecar, pues yo voy a aprobar todas las leyes para que puedan hacerlo. Pero con un disfraz de piedad. Con una apariencia de piedad, y por eso los que estén débiles en la fe y que estén viviendo en todo eso, van a decir, yo no quiero nada con Cristo, yo quiero a este hombre, y quién como la bestia, ¿no? Porque van a... Sí, exactamente. Sí, ahorita antes de comenzar la grabación, ¿no? Estamos comentando, yo les decía, ahorita cualquier persona que se hace pasar por Cristo, y ha habido muchos, o sea, tenemos por ahí al Cristo, ¿no? Al Cristo de Iztapalapa, tenemos al Cristo de Brasil, al Cristo de... ¿no? Y la verdad, o sea, no lo digo en un rollo mala onda, ni racismo, ni de lo que sea, sino, pues es la verdad, ¿no? Pues te burlas, te da risa, y dices, oye, cate, ni a patadas lo voy a adorar. Es más, vamos a darle unas cachetadas para que reaccione y mejor se entregue a Cristo. Entonces, ¿qué tan sutil tiene que llegar a ser el ambiente de este mundo mezclado con la palabra de Dios? Que eso es el arma de Satanás, ocupar la palabra de Dios torcida. Y Pedro dice que los indoctos inconstantes van a torcer los escritos de Pablo, lo han torcido incluso para su propia perdición, ¿no? Pero qué curioso que Pedro está hablando en su contexto, en ese contexto cuando anuncia lo de Pablo, Pedro está hablando del final de los tiempos y del regreso de Cristo. O sea, en ese contexto del fin de la era, Pedro dice, incluso Pablo habla de estas mismas cosas en casi todos sus escritos, los cuales los indoctos son difíciles de entender y los doctos inconstantes tuercen. Entonces el enemigo ha ocupado esto. Entonces fíjense qué nivel tiene que haber de torcedura de la palabra, que ya es aceptado en la cultura del mundo, que el mundo crea que sirve a Dios ya por completo, con una falsa justicia, una falsa paz, una falsa humildad. Tan así que cuando venga el anticristo, el mundo diga, a ti te esperábamos. Eso está muy grueso. O sea, el nivel de torcedura, de doctrina de demonios va a estar así a flor de piel, va a ser así como a un nivel altísimo. Entonces es hacia donde vamos y se está acelerando. ¿Por qué se acelera? Porque es la voluntad de Dios, es parte del tiempo de Dios, es de lo que Dios planeó, está escrito, pero también parte de lo que ayuda a que se acelere
es la falta de santidad y de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, si yo soy un cristiano que permito que el mundo esté en mi vida y que el mundo esté en mi congregación, que el mundo esté en mi círculo de amigos, todo eso, yo soy una puerta por la cual el enemigo puede entrar. Y acuérdate que si somos puerta, no hay otra manera más que guarnecerla con tablas de cedro, como dice Cantares 8, ¿no? Y entonces nuestra hermana menor, a la cual no le han crecido los pechos, inmadura, ¿no? Dice, hay que guarnecerla con tablas de cedro porque es puerta y no es muro. Hay muchos cristianos que somos, bueno, no somos, en nombre de Cristo no, pero son puerta y no muro. En el muro dice que el muro, vamos a edificar torre y palacios de plata sobre él. El único muro que ha sido por excelencia fue Cristo. Es el único muro que ha sido en cuanto a hombre. Adán fue puerta. Por eso todos tenemos que ir a la cruz de Cristo. Esas son las tablas de cedro guarneciendo nuestra puerta. Una puerta habla de una situación en la que puedes entrar y salir, ¿no? Y tiene que ver con toda esta inmoralidad y con toda esta situación perversa. Entonces, cualquier cristiano que sea puerta es una puerta que no está guarnecida por las tablas de cedro, que es la cruz de Cristo y el arrepentimiento genuino. Mientras no haya esa convicción, y eso es diario, la salvación del alma es diaria, ¿no? Si no existe eso, somos puerta. ¿Y una puerta para qué sirve? Para accesar. Entonces las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, pero ¿qué tal cuando la iglesia no es un muro, es puerta? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el diablo va a entrar, va a hacer lo que quiera, y el fruto, en los tiempos que estamos viendo, a la luz de la Biblia, es que la doctrina de los demonios va a entrar. Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 4 que dice que estos perversos, ¿no? Y que la doctrina de demonios viene por la hipocresía de mentirosos que están enceguecidos y que tienen la conciencia cauterizada. Entonces, por medio de esa gente que no es muro, ni batalla como discípulo de Cristo, muriendo a su yo, andando en la luz y no anda en tinieblas con cosas tibias, se vuelve en puerta, el diablo entra por ahí, los demonios entran por ahí, y entonces yo leo la Biblia, la entiendo a la manera del mundo, la tuerzo y hago doctrinas de demonios, y eso es lo que hay, aceptar, ¿no? Las culturas, las modas, todo lo que el mundo enseña, pero como lo comparte un famoso que tiene 800,000 likes, entonces eso es ley. Y lo que dice la Biblia, la Biblia es aburrida. Mira ese hermano, mira, escúchalo como lo dice el hermano fulano, así lo vas a entender, está más digerible. A tal grado que tenemos traducciones de la Biblia que están más torcidas, han quitado el nombre de Dios, pero dicen, léete esa versión, la vas a entender más, porque nos da flojera entender el hicisteis, el visteis, ¿no? Y como ya nos aburre la Reina Valera del 60 para atrás, porque es un español raro, somos tan flojos ya y tan carnales que aceptamos la versión de Cantinflas, donde dice, échale chango chilango, le dijo Pedro a Juan, ¿no? Y todos, ay, eso se entiende, porque estamos culturizando al mundo la palabra, y eso es falso. Entonces va a llegar un momento en el que Dios va a decir, ¿no quieres nada conmigo? Perfecto. Entonces ya no va a contener mi espíritu contra ti, y te voy a dar lo que quieres. El Saúl postrer que tenemos que estar esperando, expectantes, alertas, es el anticristo. Y para que el pueblo de Israel deseara un Saúl, es porque ya estaba realmente bien mezclado con el mundo, con los otros pueblos, y ya no había un sacerdocio. Estaba Samuel, que fue sacerdote, era caudillo, era profeta, era de todo. No, le faltó ser rey, ¿no? Sí. Pero ese le tocaba a David. Pero el punto es que Samuel era uno entre todos, y así va a ser la iglesia. Juan el Bautista entre todos, Jesús entre todos, aún los dos se lo abandonaron. Entonces eso se está repitiendo, es cíclico la vida en Dios. Los procesos de Dios son cíclicos. Entonces va a llegar un momento en el que toda la gente va a decir, no queremos nada, y los santos van a decir, pero es que esa es la verdad, están locos, y de repente, pum, aparece un hombre con falsa paz, falsa humildad. Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, sobre todo el 14, dice que va a ser señales y prodigios mentirosos. Bueno, perdón, el 13 y el 14, los dos mencionan esto. Aún va a ser llover fuego del cielo, viene el falso profeta, y todo el mundo va a decir, wow, a ver, ustedes cristianitos que oran, que no andan a la moda, ven, a mí me sanó el cáncer, y ustedes oran y oran, es más, no me quieren sanar, me están diciendo que me arrepienta, legalistas, no, malditos, y van a negar. Todo eso es ya una negación del Señor. Sí. Y cuando vean al hombre, ni quiera decir, este es nuestro Cristo. Pero para que hagan eso, se requiere todavía un poco más de aumento de la maldad en los cristianos. Entonces, el problema aquí es que la maldad tiene que aumentar dentro de los cristianos para llevar a cabo el fruto, y es la apostasía. Si quieres escuchar el resto de este podcast, puedes entrar a nuestra página de Patreon. El enlace está en la descripción. O escucha la segunda parte, la cual publicaremos la próxima semana.
Kiridion, entendiendo los tiempos.